El próximo 11 de marzo de este año se van a realizar las elecciones para el Congreso de la República, es decir, para elegir Cámara de Representantes y Senado de la República. Es legítimo hacerse la siguiente pregunta: ¿estas elecciones tienen alguna relación directa o indirecta con el derecho laboral y con los derechos de los 24 millones de trabajadores que constituyen la población económicamente activa, con los miles de trabajadores pensionados y con los que se van a pensionar en los próximos 4 años? La respuesta, sin ninguna duda, es afirmativa. Tienen mucho que ver y nos van a afectar de manera directa y desfavorablemente. El Congreso de la República desde 1990, es decir, desde hace 27 años, ha legislado en materia laboral y de seguridad social de manera directa y en lo fundamental en contra de los intereses y los derechos laborales fundamentales de los trabajadores. No podemos hacer una relación detallada y completa de todas las medidas tomadas contra la clase obrera. Por eso nos vamos a referir solo a algunos aspectos fundamentales. La Ley 50 del 28 de diciembre de 1990 fue la contrarreforma laboral más profunda aprobada por el Congreso. Acabó con la retroactividad de las cesantías, con la acción de reintegro después de 10 años, fortaleció la intermediación laboral y, lo más importante, empezó a acabar con la estabilidad laboral a todos los niveles. La Ley 100 de 1993 le entregó en lo fundamental la salud, las pensiones y los riesgos laborales al capital privado y de manera especial al capital financiero. La Ley 336 de 1996, en contravía de lo que dicen los convenios de la OIT, definió que la aviación y la actividad de los pilotos es un servicio público esencial, y con fundamento en esa ley fue ilegalizada la huelga de un sector muy importante de los pilotos de Avianca. La Ley 789 del 2004 prolongó la jornada laboral diurna hasta las 10 de la noche para eliminar el recargo nocturno y favorecer de manera especial al empresariado del comercio y el turismo. Y además modificó la indemnización moratoria en beneficio de los empleadores. La Ley 797 del 2003 incluyó una nueva causal para despedir los trabajadores del sector privado y del sector público, cumplir los requisitos para pensionarse y obtener la pensión. Este mismo Congreso ha regulado todo lo relacionado con el salario mínimo, condenando a millones de trabajadores a un salario miserable y a la pobreza. Ha expedido todas las leyes que han permitido la generalización de los contratos de prestación de servicios, que hacen parte de la informalidad laboral y afectan la estabilidad laboral y los derechos laborales básicos de millones de trabajadores colombianos. Creó toda la legislación que permite la existencia de las cooperativas de trabajo asociado, uno de los más grandes atropellos contra los trabajadores. Reformó el Código de Comercio, creando las sociedades por acciones simplificadas SAS, dentro de las cuales los socios no responden por las prestaciones de los trabajadores. Ha permitido la proliferación de los contratos sindicales que transforman los sindicatos en cooperativas de trabajo asociado o en empresas capitalistas de intermediación laboral. Ha expedido las leyes electorales que impiden que los trabajadores, sin trabas, sin mediaciones y sin obstáculos, puedan ser candidatos a todas las corporaciones públicas.
Este mismo Congreso se ha negado desde 1991 a cumplir la orden de la Constituyente contenida en el artículo 53 de la Constitución de expedir el Estatuto del Trabajo. Ha condenado con sus leyes a 14 millones de trabajadores a trabajar en la informalidad laboral, sin estabilidad y sin seguridad social, y a 4 millones a trabajar con relaciones laborales ilegales. Además, el Congreso, como parte fundamental del régimen político, ha sido una fuente inagotable de corrupción, de politiquería, de decadencia, de descomposición moral, y ha prostituido el ejercicio de la actividad política. Algunas personas podrán decir que ahora dentro de los candidatos hay muchos nuevos, recién ingresados al Congreso o que van a ingresar por primera vez. Esto es cierto, pero también es cierto que muchos de los candidatos nuevos o recién llegados al Congreso son familiares, hijos, sobrinos, primos, hermanos de los que han estado allí por años. Y algunos están relacionados con congresistas condenados penalmente o con congresistas que están siendo investigados por actos de corrupción. Y los nuevos, que no están directamente relacionados con los viejos parlamentarios, han hecho parte de la burocracia del Estado a distintos niveles o hacen parte de los partidos y movimientos políticos que han gobernado contra los intereses de los trabajadores a distintos niveles, desde la presidencia, las gobernaciones y las alcaldías. Podrían haber algunos candidatos nuevos de los movimientos sociales que no han tenido ninguna responsabilidad en las leyes existentes. Hay otros pocos que han hecho debates importantes, pero esto no justifica legitimar un Congreso que de conjunto siempre ha actuado contra los derechos de los trabajadores. Algunos congresistas presentan proyectos de ley sobre asuntos laborales y de interés para los trabajadores. Esto es innegable, pero muchos lo hacen en vísperas de las elecciones para hacer demagogia, ganar votos y alimentar falsas ilusiones en los trabajadores acerca del Congreso. Una institución decadente y contaminante de inmoralidad y de corrupción. Ninguno de los candidatos en estas elecciones, ni los movimientos y grupos a los que pertenecen, han levantado un programa claro, directo, preciso, dirigido a los trabajadores y sus necesidades. Programa que busque, como mínimo, restablecerle a los 24 millones de trabajadores asalariados los derechos de los que han sido despojados en los últimos 27 años y de los que van a ser despojados como la posible reforma pensional anunciada. Y es apenas lógico. Muchos de esos candidatos, para realizar su campaña, reciben apoyo económico de las grandes empresas, quedando comprometidos con ellas. Con el Congreso que salga elegido, los trabajadores van a estar peor que antes. No cabe ninguna duda. ¿Cómo tratar de evitar que esto suceda el 11 de marzo del 2018? Lo ideal sería que los 24 millones de trabajadores se colocaran al frente de los campesinos, los estudiantes y los pobladores, y como un inmenso río humano se movilizaran para exigir y llevar a cabo desde abajo, mediante la democracia directa, los cambios que necesita el país. Pero desafortunadamente en este momento no hay condiciones para que esto suceda. Los trabajadores y las masas populares en Colombia no tienen dirigentes que sean capaces de encabezar esta lucha. Existe otro mecanismo
menos contundente, pero que podría ser muy eficaz para tratar de evitar que todos esos candidatos al Congreso salgan elegidos y de paso poner en cuestión con claridad el régimen corrupto, inmoral y decadente que nos gobierna desde hace tantos años. Ese mecanismo es el voto en blanco, como está consagrado en la Constitución Política en su artículo 258, parágrafo primero, que dice lo siguiente, comillas, deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales, no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral. Cierra comillas. No es cierto, como creen muchos ciudadanos equivocadamente, que los votos en blanco se suman a la mayoría y que por lo tanto no vale la pena votar en blanco. No es así. Los votos en blanco hay que contarlos aparte y tienen esos efectos jurídico-políticos. Sobre este mecanismo del voto en blanco han habido experiencias reales. Incluso estas han sido llevadas a la literatura universal. José Saramago, el escritor portugués ganador del Premio Nobel de Literatura, tiene una importante novela que ojalá todos leyamos, llamada Ensayo sobre la lucidez, en la que narra cómo en un pueblo los ciudadanos votaron en blanco e hicieron entrar al régimen corrupto en una profunda crisis política. Dice Saramago, comillas, pasada de la medianoche cuando el escrutinio terminó, los votos válidos no llegaban al 25%, distribuidos entre el partido de la derecha, 13%, partido del medio, 9%, y partido de la izquierda, 2.5%. Poquísimos los votos nulos, poquísimas las abstenciones. Todos los otros, más del 75% de la totalidad, estaban en blanco. Cierro comillas. Ante esta situación, el gobierno repitió las elecciones y los resultados fueron los mismos. La crisis y el pánico cundió entre los gobernantes corruptos y sus candidatos. Si el día de las elecciones los 24 millones de trabajadores votamos en blanco y este voto gana, se produciría un cuestionamiento y una crisis muy importante del régimen político imperante y abriría la posibilidad de exigir la convocatoria de una constituyente democrática, libre y soberana, a la que podrían ser elegidos todos los ciudadanos mayores de 18 años sin ningún otro requisito. Si los trabajadores votan por los candidatos de los propios trabajadores, podrían ser mayoría en esa constituyente. En esta coyuntura electoral, los trabajadores deberían crear un gran movimiento de los blanquistas, es decir, de los que van a votar en blanco, como parte de la lucha por un derecho laboral para luchar. Producido ese hecho histórico, esa constituyente, mayoritariamente obrera, tendría que hacer lo que no quiso hacer la constituyente de 1991, que se negó a discutir y derogar la Ley 50 de 1990, que fue y es la más grande contrarreforma laboral de los últimos 27 años. Esa constituyente de mayoría trabajadora, lo primero que tendría que hacer es derogar todas las leyes laborales que el Congreso y los gobiernos han aprobado contra los trabajadores en los últimos 27 años y que hemos reseñado antes.
al mismo tiempo que tendría que restablecer todos los derechos de los que han sido despojados los trabajadores, sentando las bases, así para una real reparación colectiva de los trabajadores y del movimiento sindical como víctimas de la violencia que han sido en este país. Este sería un pequeño, pero muy importante paso en la lucha por la consigna que en su momento planteó el abogado laboralista mexicano Mario de la Cueva, la lucha por una república del trabajo. Seamos lúcidos y el 11 de marzo del 2018 votemos todos en blanco. Muchas gracias.